Vamos, por favor, una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer la sección completa, versículo 17 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta sección del Sermón del Monte trata con un tema que es vital para la comprensión del Evangelio y de la vida cristiana práctica, y el tema es la relación de Cristo y de los cristianos con la ley del Antiguo Testamento. Hasta ahora, como ustedes han visto, hemos podido estudiar los versículos 17 y 18, y en la mañana de hoy nos vamos a disponer a considerar el versículo 19. Pero es necesario, hermanos, que hagamos hoy un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, porque pienso que es la única manera en que podremos entender el contenido de este texto y sus implicaciones. Recuerden que esta sección del sermón es la respuesta de Cristo a algunas inquietudes que él sabía estaban surgiendo en la mente de su auditorio. Noten que el versículo 17 comienza diciendo, no penséis. El Señor sabía que ese pensamiento estaba en la mente de esta gente que lo estaba escuchando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Como hemos visto antes, la palabra abrogar significa anular, invalidar, descartar, desechar. Y la expresión la ley y los profetas era la que se usaba comúnmente para señalar todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo aquí? No cometáis el error de pensar que he venido para echar a un lado el contenido del Antiguo Testamento. Yo he venido más bien a cumplirlo. Yo he venido más bien a llenar la medida de todo aquello que fue escrito por Moisés en la ley y por los profetas. El Señor vino a completar y a consumar todo lo que fue escrito en las escrituras antiguo testamentarias. Como bien señala John Murray, todo el proceso de revelación depositado en el Antiguo Testamento encuentra en Cristo su cumplimiento, su realización, su confirmación y su validación. Cuando el Señor afirma que Él no vino a abrogar la ley, se está refiriendo a todo el contenido de la ley mosaica y no únicamente a los 10 mandamientos, no únicamente a la ley moral. Cristo no vino a anular ninguna ley, ni la ley civil, ni la ley ceremonial, ni la ley moral. Toda la ley ceremonial con sus ritos y ceremonias apuntaban hacia Cristo y encuentran en Él su máximo cumplimiento. Ahora, los creyentes no deben guardar la ley ceremonial, pero hermanos, es un error decir que Cristo vino a abrogar esa ley. Él vino más bien a cumplirla. Y yo debo admitir que aún yo mismo en ocasiones, hablando en una forma no muy exacta, me he expresado incorrectamente en ese sentido. Si vamos a ser precisos teológicamente hablando, no debemos decir que la ley ceremonial fue abolida. No debemos decir que la ley ceremonial fue abrogada. Debemos decir más bien que esa ley cayó en desuso por haber cumplido su cometido. Todo cuanto vemos en el Nuevo Testamento no es otra cosa que una revelación completa de lo que encontramos en el Antiguo. El Señor hubiese abrogado esa ley si hubiese dicho algo como eso a sus discípulos. Olvídense ya de todos esos sacrificios. Olvídense de todas las fiestas solemnes, de todos esos ritos de purificación. Yo he venido con una enseñanza totalmente nueva, con algo que nada tiene que ver con esas ceremonias primitivas y antiguas. ¿Pero fue eso lo que dijo el Señor? No, sabemos que no.
Cristo cumplió la ley. Durante su ministerio se preocupó por establecer su relación perfecta con el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué no tenemos ahora que hacer sacrificios de corderos y de machos cabríos? Porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario engloba todos aquellos sacrificios y los lleva a su máxima expresión. Cristo no desechó los sacrificios, los cumplió. ¿Por qué no debemos ahora circuncidarnos? Porque en el nuevo pacto Dios opera una circuncisión mejor al quitar de nosotros el dominio que el pecado ejercía sobre nuestra voluntad. Eso es lo que el apóstol Pablo llama en Colosenses capítulo 2, versículo 11, la circuncisión de Cristo. Ya no tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y así podemos seguir con todas las demás leyes. Esas leyes ya no atan al cristiano, no porque Cristo las haya echado a un lado, sino más bien porque Él es la culminación, la consumación de esas leyes. Él no las descartó, sino que las llevó a su máximo esplendor, cumpliendo en su persona lo que estas ceremonias significaban. Quedaron en desuso porque el Señor cumplió a la perfección la realidad de la que esos ritos y ceremonias no eran más que una sombra. Esa ley cumplió su cometido. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los 10 mandamientos? ¿Cuál es la relación de los discípulos de Cristo y el decálogo? Para responder esta pregunta debemos hacernos otra pregunta. ¿Cumple esa ley, los 10 mandamientos, la ley moral, el decálogo, para no quedar dudas? ¿Cumple esa ley algún cometido en el día de hoy? Cristo dijo que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya sabemos que la ley ceremonial se cumplió en él. Pero ¿qué podemos decir acerca de la ley moral? ¿Tiene alguna función en el día de hoy? La respuesta del Nuevo Testamento es inconfundible. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por un lado, la ley moral sigue siendo el vehículo a través del cual Dios trae a los pecadores a Cristo. Por eso el apóstol Pablo llama a esa ley moral en el libro de Gálatas un ayo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. No nos salva, pero nos guía a la salvación. Vamos a suponer que usted quiere ir a la ciudad de Santiago. Usted toma la carretera principal que hay aquí y usted va a ver letreros que le van a decir Santiago, tantos kilómetros. Ahora bien, ¿puede ese letrero llevarlo a Santiago? No, si usted se sube en el letrero se va a quedar allí asándose bajo el sol. Ahora, ese letrero le dice hacia dónde queda el camino para Santiago. Bueno, de igual manera, la ley no lleva al cielo a nadie. La ley no puede salvar a nadie por causa de nuestra corrupción. Nadie se va a salvar guardando los 10 mandamientos. Pero dice Pablo, la ley es un ayo, la ley es un guía que nos lleva a Cristo. Y Cristo nos lleva al cielo. ¿Qué es lo primero que hace Dios para hacer que un pecador se arrepienta? Bueno, lo primero que hace Dios es mostrar a ese pecador que es pecador. Dice el Señor, yo enviaré mi Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta que un pecador no se cree pecador, no va a Cristo buscando salvación. Pero es precisamente la ley moral, los 10 mandamientos, el instrumento que usa Dios para hacernos ver nuestro pecado. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es pecado y qué no lo es? Bueno, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, se define el pecado como infracción de la ley moral. ¿Qué es el pecado en el Nuevo Testamento? Infracción de la ley moral. Si quitamos de en medio los 10 mandamientos, nos quedamos sin parámetro para definir lo que es pecado y lo que no lo es. Por otra parte, la ley moral sigue siendo la norma de justicia que debe regir a los cristianos. Como hemos visto ya en 2 sermones anteriores,
Una de las cláusulas del nuevo pacto incluye el hecho de que esa ley moral sería escrita en nuestro corazón. Así que antes que suavizar las normas de santidad contenidas en el Antiguo Testamento, Cristo más bien las refuerza. ¿Cómo refuerza Cristo la ley? De dos maneras. En primer lugar, dándonos una mayor comprensión del alcance de esa ley. Y en segundo lugar, proveyéndonos a través de su Espíritu la capacidad de cumplirla. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 encontramos la siguiente promesa: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Hermanos, Cristo vino a hacer posible que los suyos pudiesen poner por obra los preceptos y estatutos contenidos en la ley. El doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente al respecto: el propósito de la gracia, en un sentido, es capacitarnos para cumplir la ley. Santidad significa ser justo, y ser justo significa cumplir la ley. Por tanto, si su llamada gracia, la gracia que algunos dicen haber recibido, no los lleva a cumplir la ley, es porque no la han recibido. ¿Qué es la gracia?, pregunta Lloyd-Jones. Es ese don maravilloso de Dios que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla. Gracia es lo que me lleva a amar a Dios, y si amo a Dios, deseo cumplir sus mandamientos. Y aquí el doctor Lloyd-Jones cita el conocidísimo texto de Juan 14:21. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cristo no vino entonces a establecer una nueva norma de moral, de santidad, o a rebajar la que Dios había dado en el Decálogo. Hermanos, perdónenme que insista en esto, que sea tan reiterativo. Cristo no vino a darnos otra norma de santidad. Cristo no vino a rebajar las normas de los 10 mandamientos. Eso era imposible. ¿Por qué? Porque la ley es un todo compacto. Y Cristo dice aquí que no se podía cambiar ni anular de ella ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpliera. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. La salvación no es por medio de la ley, la salvación es por creer en Cristo. Pero una vez creemos en Cristo, somos movidos a amar la ley y somos capacitados para obedecerla. Por tanto, y aquí estamos llegando ahora al tema de hoy. En el reino de Cristo, el criterio que se ha de usar para evaluar la grandeza de los suyos no es otra cosa que las normas de santidad contenidas en la ley. En vista de todo esto que hemos visto ahora, en el reino de Cristo, el criterio que se ha de usar para evaluar la grandeza de los suyos no es otra que las normas de santidad contenidas en la ley. ¿Qué dice el Señor en el versículo 19, que es el que vamos a estudiar hoy? De manera, consecuentemente, por todo lo que he dicho, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Dos principios podemos extraer de este texto. Primero, todos los mandamientos de Dios son importantes. Segundo, nuestra posición relativa en el reino de Cristo es determinada por nuestra obediencia a los mandamientos. Dos principios, hermanos. Todos los mandamientos son importantes. Segundo principio, nuestra posición en el reino de Cristo depende de nuestra obediencia a los mandamientos. Vamos a comenzar a ver estos dos principios por parte. Todos los mandamientos de Dios son importantes.
Para algunos puede haber sonado extraño que Cristo hable aquí de mandamientos pequeños, como si hubiese en la ley mandamientos que son más o menos importantes que otros. Para entender la idea que se esconde detrás de estas palabras, debemos tomar otra vez el túnel del tiempo. Tenemos que transportarnos una vez más al momento histórico cuando estas palabras fueron pronunciadas. Los judíos del tiempo de Cristo habían dividido la ley del Antiguo Testamento en dos categorías: mandamientos negativos, mandamientos positivos. Ellos contaron todos los mandamientos negativos que hay en la ley y encontraron que eran 365, uno para cada día del año. Contaron todos los mandamientos positivos de la ley de Moisés y encontraron que eran 248. 248 mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos. Y los escribas y fariseos, que eran expertos en meterse en minucias, tenían una fuerte discusión, un fuerte debate para determinar cuál de esos mandamientos en la categoría negativa y en la categoría positiva eran más importantes y cuáles eran menos importantes. Recuerden que en una ocasión se nos narra en Mateo 22 que un intérprete de la ley se acerca a Cristo para preguntarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso era un motivo de preocupación y de discusión en el tiempo de Jesucristo. Ahora, lo que me llama más la atención es la respuesta que el Señor dio a este hombre. Cristo no le dijo a este hombre: no debéis preocuparos acerca de este asunto, todos los mandamientos son iguales en importancia. No. Cristo respondió su pregunta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He ahí, de acuerdo al criterio de Cristo, los dos mandamientos más importantes de la ley divina. Y dentro de esos dos mandamientos, el Señor reconoce que uno es superior al otro. Uno va primero, el otro después. Lo mismo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 23. En los ayes que Cristo pronuncia sobre los escribas y fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Pero ahora noten que dice, esto, es decir, diezmar, era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Cristo dice, esto es más importante. Era importante diezmar, pero era más importante actuar con justicia, con misericordia y con fe. En Juan, no lo busquen, capítulo 7, versículo 37, el apóstol se refiere al último día de la fiesta de los tabernáculos como el último y gran día de la fiesta. Él está señalando que todos los días de la fiesta eran importantes, porque estaban en la ley ceremonial, pero el último día era más importante. Era el último y gran día de la ley. Ahora bien, el punto que el Señor quiere recalcar en Mateo 5:19 es que no existe un solo mandamiento divino que podamos considerar irrelevante u opcional. Algunos mandamientos son más importantes que otros, pero solo relativamente. En comparación con otros, algunos son más importantes. Pero todo mandamiento es relevante. Y en el reino de Cristo se espera de sus discípulos que habrán de esforzarse por cumplirlos todos, aun aquellos que comparativamente son de menor importancia que otros. ¿Qué dice el Señor? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
En otras palabras, se espera de los discípulos de Cristo un espíritu de obediencia universal. Pastor, ¿y eso qué significa? Que debemos tener la disposición de guardar todos los mandamientos del Señor que conocemos. Todos. Los mandamientos no son selectivos. No se nos ha dado el permiso para coger y dejar. Todos son importantes. Todos son relevantes, aunque algunos sean más importantes que otros. Esta semana, ese texto me llamó realmente mucho la atención. Y esta semana me puse a pensar, ¿por qué razón todos los mandamientos son importantes? Parece obvio, pero sería bueno dar una respuesta. Y pensando en esto, encontré al menos 4 razones. ¿Por qué los discípulos de Cristo deben guardar todos los mandamientos? En primer lugar, porque todos los mandamientos descansan en la autoridad soberana de Dios. Porque todos los mandamientos descansan en la autoridad soberana de Dios. Lo que da peso a cada mandamiento no son las repercusiones que su transgresión pueda traer, sino más bien el hecho de que fue la boca de Dios la que ordenó tal cosa. Para muchas personas un mandamiento es importante si su transgresión puede acarrear consecuencias terribles en la vida del transgresor o en la vida de otros. Por eso es que nosotros condenamos el homicidio con todas nuestras fuerzas. Y aún estamos dispuestos a aceptar que se aplique la pena capital, la pena de muerte a los homicidas. Pero cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios quitó la vida de Uza por haberse atrevido a tocar el arca de Dios que se tambaleaba encima de los bueyes, solo porque Uza no era levita, y Dios le quitó la vida, eso nos causa inquietud y perplejidad. Y nos preguntamos, ¿pero fue ese pecado tan grave como para quitarle la vida? Bueno, hermanos, según el criterio de Dios, sí lo era, sí lo era. ¿Saben que una de las grandes misericordias que encontramos en la ley civil del Antiguo Testamento que regía al pueblo de Israel es que solo a algunos pecados se le aplicaba la pena capital? Eso es una misericordia porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Todos los pecados merecen la pena capital, pero Dios es tan misericordioso que solo aplicó la pena capital en algunos casos. Cada pecado es una afrenta a la autoridad del Dios que pronunció la ley. Y por cuanto cada uno de los mandamientos contenidos en las Sagradas Escrituras lleva impreso el sello de la autoridad divina, no existe un solo mandamiento, por pequeño que fuese, que nosotros tengamos derecho a pasar por alto. Un solo mandamiento. Segunda razón, porque todos los mandamientos se interconectan, se interrelacionan de un modo u otro. Todos los mandamientos. El Señor dijo en Mateo 22:40 que toda la ley y los profetas dependen del mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. ¿Saben por qué? Porque todo el andamiaje de la ley y los profetas está construido sobre esa base. Y si todo el andamiaje, todo el edificio está construido sobre esa base, es porque todo está interconectado entre sí. A la larga, todo nos llevará de la mano a uno de estos 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Todo está interconectado. Hermanos, ¿de qué nos sirve trabajar con la envidia, por ejemplo, si no trabajamos al mismo tiempo con nuestra vanidad? Con el deseo de sobresalir, con el deseo de llamar la atención. ¿Por qué envidiamos a algunas personas? Envidiamos a los que han alcanzado aquello que nosotros deseamos poseer, ya sea riquezas, fama, influencia. Hasta tanto nuestra codicia y nuestra vanidad no sean mortificadas, será imposible para nosotros tratar efectivamente con el mal que está corroyendo nuestra alma. Todo está conectado. ¿Por qué algunos creyentes no disfrutan de contentamiento cristiano? Porque son codiciosos y no se satisfacen con nada de lo que poseen. ¿Y por qué son codiciosos?
Porque sobreestiman el valor de las cosas terrenales y creen que ellas pueden darle la felicidad. ¿Y por qué ellos creen eso? Porque tienen una fe débil y por lo tanto no pueden contemplar con los ojos del alma las verdaderas riquezas que aguardan al cristiano. Y sobre todo porque no han encontrado aún el deleite que deben tener en Dios. ¿Ven, hermanos? Si una persona está trabajando con la falta de contentamiento, pero al mismo tiempo no está mortificando su codicia, ni fortaleciendo su fe, ni desarrollando una comunión deleitosa con Dios, está realmente destruyendo con sus pies lo que está trabajando con sus manos. Esa persona nunca tendrá contentamiento cristiano, nunca. Porque todos los mandamientos se relacionan entre sí, todos son importantes. Tercera razón, porque nuestro criterio para evaluar la importancia de los mandamientos es deficiente. Porque nuestro criterio es deficiente. Ya hemos dicho que algunos mandamientos son comparativamente menos importantes que otros, pero no siempre tenemos un criterio apropiado para designar a cada cosa su valor. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículos 33 y 35, Dios ordenó lo siguiente a los sacerdotes: y en sus orlas harás granadas, y entre ellas campanillas de oro alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. El sacerdote tenía unas campanillas en el vestido, y esas campanillas tenían que permanecer sonando todo el tiempo que el sacerdote tuviera en el lugar santísimo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿eso te parece relevante? Supón que tú no hayas leído el asunto de para que no muera, y eso no estuviera allí. ¿Te parece eso relevante? Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y dejaba de tocar las campanillas, moría en el acto. Nosotros podríamos dar algunas razones de por qué esto debía ser así. No hay un solo mandamiento de Dios que sea antojadizo. Pero yo no quiero meterme en eso ahora. El punto aquí es que sepamos las razones o no, debemos descansar en el hecho de que Dios lo ha mandado. Y eso debe ser suficiente para amarrar nuestra conciencia. No sabemos si Aarón pudo comprender el porqué de este mandamiento. Pero ¿había dado Dios a Aarón permiso para pasar por alto aquellos mandamientos que le parecían ilógicos? De ninguna manera. El hecho de que su mente limitada le pareciera irrelevante esto y que no tenía ningún sentido, eso no quería decir que no hubiese una buena razón para el mandamiento. Hermanos, ¿por qué predicar el Evangelio si ya Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo los que se van a salvar? ¿Por qué ir delante de Dios en oración si dice la Escritura que Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos? Bueno, podríamos dar varias razones convincentes, pero a la larga la razón principal es esta: porque Dios lo ha mandado. Y sea que conozcamos esas razones o no, nuestra responsabilidad es obedecer. Y la última razón, porque si obedecemos a medias, nos limitaremos a evitar únicamente aquellos pecados que nos traen más inconvenientes. Porque si obedecemos a medias, nos limitaremos a evitar únicamente aquellos pecados que nos traen más inconvenientes. El que solo obedece al Señor en algunas cosas, en realidad no tiene deseo de exterminar el pecado y agradar a Dios, sino más bien está evitando aquellos pecados que puedan acarrearles malas consecuencias o inconvenientes. Y ¿saben una cosa, hermanos? Ese tipo de mortificación no da resultado porque procede de un principio pecaminoso, el amor a sí mismo. Ese tipo de actitud, en vez de debilitar el pecado, la fortalece. Debemos aborrecer el pecado solo porque es pecado y no simplemente porque se trate de algo inconveniente o perturbador. Cuidado, hermanos, el pecado es engañoso y astuto y tratará de alcanzar nuestra voluntad penetrando precisamente por esos lugares donde nuestras convicciones sean más débiles y nuestras conciencias sean menos sensibles. Eso es lo que hacen los piratas de computadoras. Ellos quieren penetrar a ciertas redes de información
Por ejemplo, para llegar a las computadoras del Pentágono. ¿Y qué hacen? Ellos se meten por la red, por lugares débiles, y una vez están en la red, tratan de seguir por allí hasta alcanzar los lugares importantes y peligrosos. Una vez el diablo captura nuestra voluntad, le será fácil llegar de un sitio a otro. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer principio que aprendemos de nuestro texto? Todos los mandamientos son importantes. ¿Por qué? Porque todos descansan en la autoridad soberana de Dios, porque todos se interconectan unos con otros, porque nuestro criterio para evaluar los mandamientos es deficiente, porque si obedecemos a medias, nos limitaremos a evitar solo ciertos pecados. Lo segundo que aprendemos en nuestro texto es que nuestra posición relativa en el reino de Cristo es determinada por nuestra obediencia a los mandamientos. Lo segundo que aprendemos de nuestro texto es que nuestra posición relativa en el reino de Cristo es determinada por nuestra obediencia. Y es indudable, hermanos, que en el reino de Cristo no todos tendrán la misma preeminencia. No, señor. Algunos están llamados a ocupar un lugar de más distinción. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Unos cristianos en el reino de Cristo brillarán con más gloria. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y una vez más Cristo no les dijo, olvídense de eso, todos serán iguales. No. Versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este pasaje revela que los discípulos de Cristo tenían fe en que el Señor era el Mesías Rey prometido en el Antiguo Testamento, y que algún día, tal vez no muy lejano, sería reconocido como tal públicamente. El Señor implantaría su reino. Pero eso levantaba en ellos una inquietud que, por cierto, era pecaminosa. Cuando todas esas cosas sucedan y el reino de Cristo se manifieste con gloria, ¿cuál de nosotros alcanzará una posición de más preeminencia? ¿Cuál será más distinguido por encima de los demás? El Señor toma a un niño, lo pone en medio del grupo y dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, vosotros habláis como quien tiene seguridad absoluta de que será parte del reino. Y no olviden, hermanos, que había uno allí que no era parte y que se quedó fuera por su codicia y su ambición. Y Cristo dice, ustedes hablan como si tuvieran todos una seguridad enorme de que van a estar en el reino. Pero ahora yo os digo que si mantenéis esa actitud ambiciosa, en vez de humillarse como si fueran un niño, están revelando que ni siquiera pertenecen al reino. Si no os hacéis como niños, no es que no seréis mayores ni menores, ni siquiera entraréis. No entraréis en el reino de los cielos. No olviden que la puerta de entrada al reino es estrecha y que nadie cabe por ella con el orgullo inflado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, si esa es la puerta de entrada, la humillación, la posición en el reino depende también de cuán profunda sea nuestra humillación. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor confirma aquí que en su reino algunos tendrán más preeminencia que otros. Pero en ese reino los parámetros de promoción son muy diferentes a los nuestros. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5:19? Que el criterio por el que serán evaluados sus discípulos es el de la obediencia a los mandamientos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, nuestra reputación delante de Dios depende directamente de nuestro empeño en obedecer sus mandamientos, aun aquellos que son relativamente menos importantes que otros. Solo Dios tiene la prerrogativa de asignar en su reino quienes han de ocupar los lugares de honor. Solo Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó al Señor, usando los lazos familiares que la unían con Cristo, y le pidió: Señor, yo quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha, el otro se siente a tu izquierda? En otras palabras, que Juan y Santiago ocupen las posiciones de honor. ¿Qué les dijo Cristo en Mateo 20:23? El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Solo Dios tiene potestad para determinar quiénes han de ocupar esos lugares de honor. Los hombres usan muchos criterios distintos a la hora de conferir honores. El criterio divino es la obediencia. Aquellos que se empeñaron en obedecer sus mandamientos, hasta en sus puntos pequeños, y de ese modo estimularon a otros a la obediencia, esos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Esos ocuparán los lugares de honor. Pastor, ¿y en qué consiste ese honor? Ay, hermanos, lo cierto es que no lo sabemos con toda seguridad, pero debemos suponer que debe ser algo grandioso ser coronado de honor por Dios mismo. Yo no sé lo que es, pero debe ser algo maravilloso. Muchas veces nosotros pensamos que esos lugares de honor serán ocupados únicamente por aquellos creyentes que han hecho cosas grandes para Dios. El apóstol Pablo, Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero, George Whitefield, Charles Spurgeon. Pero Cristo nos dice que la grandeza en el reino no es determinada por los dones del individuo. Cristo no dice que es determinada por su éxito ministerial. Cristo no dice que es determinada por su popularidad, ni siquiera por haber sido un gran predicador o por haber tenido un ministerio de gran alcance. De hecho, Cristo dice en el mismo Sermón del Monte que muchos predicadores irán al infierno. Muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nada de eso determina la grandeza de un hombre en el reino de los cielos. Hermanos, esta promesa es para ti, esta promesa es para todo creyente, y el criterio es la obediencia. Aquellos que no fueron tan cuidadosos y en su descuido fueron un mal ejemplo para otros y dieron la impresión de que algunos mandamientos podían ser pasados por altos, que no tenían que ser obedecidos con tanto empeño. Esos, si es que son cristianos, ocuparán un lugar de menor importancia en el reino de los cielos. El lugar de honor está reservado para todos aquellos que mantuvieron un espíritu de obediencia universal. Aquellos que respetaron los mandamientos de Dios solo porque eran los mandamientos divinos. Aquellos que se preocuparon por ver ese mismo espíritu en sus demás hermanos en la fe, que no se conformaron ellos mismos por obedecer, sino que se empeñaron porque los demás obedezcan también. Ellos obedecieron y enseñaron a otros a obedecer. Hermanos, esos irán al salón de la fama en el reino de Cristo. Y no por un corto tiempo, como ocurre aquí con las glorias terrenales, sino por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos hablando de cosas que tienen repercusiones eternas. Bien, creo que esto ha explicado el contenido del texto. Pregunta ahora para concluir, no para terminar, sino para concluir. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de todo esto?
Primera aplicación práctica. No es un legalista aquel que se preocupa por obedecer a Dios hasta en los más mínimos detalles. Primera aplicación práctica. No es un legalista aquel que se preocupa por obedecer a Dios hasta en los más mínimos detalles. Hay muchos cristianos en la iglesia que son tildados de legalistas porque se preocupan por mantener ese espíritu de obediencia universal a los mandamientos de Dios. Porque son meticulosos en su obediencia. Pero hermanos, esto es lo que Cristo está mandando aquí. Eso no es necesariamente legalismo. Somos legalistas cuando nos apegamos y queremos que otros se apeguen a mandamientos que Dios no ha dado en su palabra. Pero si nos esforzamos por obedecer a Dios en todas las cosas, aun en aquellas que parecen irrelevantes a los ojos de los hombres, eso no es legalismo. Cristo promete a esos creyentes que serán honrados en el reino de los cielos. Son esas hermanas que cuando van a las tiendas a comprar no consultan sus deseos, no consultan la revista Vogue, no consultan los depravados impulsos de su corazón, más bien, chequean 1 Timoteo capítulo 2. Las cristianas deben vestirse con pudor y modestia. Y se miden la ropa muchas veces para ver si algo se le ve, para ver si algo se les marca. Y hermanas que se ufanan de tener libertad en Cristo, dice, pero tú sí eres meticulosa. Tú sí eres legalista. No, hermanos, eso no es legalismo. Cristo dice, serán grandes en el reino de los cielos. Porque eso está aquí en la palabra de Dios. Esos principios están en la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo en Lucas 16:10? El que es fiel en lo muy poco, en lo más también es fiel. Estos creyentes son fieles en lo muy poco, en lo que tú llamas minucias. No, no son minucias, la boca de Dios ha hablado. La boca de Dios ha hablado, eso no es una minucia, eso es algo grande, eso debe amarrar nuestra conciencia. No confundamos entonces lo que es un legalista y lo que es un hombre grande para Dios. Estamos confundiendo las dos cosas. Segunda aplicación práctica. Los cristianos deben esforzarse porque los demás avancen en su vida de obediencia. Los cristianos deben esforzarse. Hermanos, esto no es únicamente un asunto de preocupación privada. Cristo dice en Mateo 5:19 que sus discípulos deben obedecer los mandamientos y procurar que los demás también lo obedezcan. ¿Por qué? Porque es la misma norma para todo el mundo. Hay libertad cristiana, pero solo en aquellas cosas en que Dios no ha legislado, como veíamos esta mañana. Un creyente no está en libertad de casarse con un inconverso. Un creyente no está en libertad de dejar de venir a la iglesia en el día del Señor cuando se le antoje. Un esposo no está en libertad de dejar de amar a su esposa. Una esposa no está en libertad de dejar de someterse a su marido. Dios ha legislado sobre esas cosas y su legislación es una atadura para todo aquel que profesa ser cristiano. Así que nadie se ampare en la libertad cristiana para desobedecer estos mandamientos, ni tampoco para dejar de amonestar a aquellos que profesan ser cristianos y aún así los desobedecen. Yo no me voy a meter con él. Yo sé que no está viniendo a la iglesia, pero él es libre. No, él no es libre. Él es esclavo de Cristo. Y él está violando un mandamiento que Cristo ha dado en su palabra. Es tu deber tomar a esta persona y amonestarla y hacer todo lo que esté a tu alcance para que ande en los estatutos del Señor. Ese es tu deber, él no es libre. Como dice John Murray, debemos resistir el veneno virulento del individualismo que tolera en otros la indiferencia y la desobediencia que no podríamos justificar en nosotros mismos. Si tú no puedes justificar esa desobediencia ni esa
apatía en ti mismo, ¿por qué la justificas en otros? Y sigue diciendo John Murray, de la misma manera que debemos resistir la tendencia a tolerar en nosotros mismos lo que condenamos en otros. Desde el momento que comenzamos a ser complacientes con los pecados de los otros, ya hemos comenzado a debilitar nuestra propia atadura a la santidad de los mandamientos de Dios. Hermano, escucha esto otra vez. Desde el momento que comenzamos a ser complacientes con los pecados de los otros, ya nosotros estamos aflojando también las ataduras. Hermanos, el espíritu individualista de la época, que lleva a los hombres a despreocuparse de los demás, no debe tener cabida en la iglesia de Cristo. ¿Saben cómo podemos llamarle a eso? El espíritu de Caín. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llamó a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Saben lo que le respondió este malvado, este perverso? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y saben lo que dicen las Escrituras acerca de Caín, que era del maligno? Nosotros sabemos, dice Juan en su primera carta, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida como Caín, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que no se preocupa viendo cómo su hermano se desliza de los mandamientos divinos, ese individuo no ama a su hermano, y si no ama a su hermano permanece en muerte, y si permanece en muerte no es cristiano. Es lo que Juan está diciendo aquí. Nuestro empeño debe ser que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, hasta en los más mínimos detalles, sea un estímulo para otros. Ese debe ser nuestro empeño. Hermanas, de cierta edad cronológica y en el Evangelio. ¿Qué dice Tito capítulo 2? A las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En otras palabras, que cuando las hermanas jóvenes te vean, hermana amada en el Señor, ellas perciban de ti ese espíritu y aprendan de ti a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa. ¿Ustedes creen que una hermana está enseñando a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa si se pasa mucho tiempo fuera de ella? No, está siendo un mal ejemplo. Está siendo un mal ejemplo. No se está encargando de su casa. Está dejando el asunto en manos del servicio. El servicio limpia, el servicio cocina, el servicio baña a los niños. ¿Qué ejemplo es ese, hermanas? ¿Qué ejemplo es ese? Dice la Escritura, el que quebrante uno de estos mandamientos y su mal ejemplo esté siendo un estímulo para otros, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Tal vez te esté dando mucho estatus en el mundo el estar en el medio. Para Dios, eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Tercer principio. En nuestra evaluación de los hombres, debemos usar los mismos criterios de Dios. Cuando vamos a evaluar los hombres, debemos usar los mismos criterios de Dios. En otras palabras, debemos honrar a quienes Dios honra. Y Dios no ha prometido honrar a los ricos y poderosos de este mundo. Dios no ha prometido honrar a los inteligentes. Dios no ha prometido honrar a los que son hermosos. Dios no ha prometido honrar a los que tienen muchos dones. Dios ha prometido honrar a aquellos que obedecen sus mandamientos y estimulan a los demás a obedecerlos. Y ahora yo te pregunto, hermano mío, ¿son esos los criterios que usas a la hora de evaluar a los hombres? ¿Cuáles son los criterios que usas, por ejemplo, para elegir a tus amigos? ¿Cuáles son?
¿Los eliges únicamente porque pertenecen a tu medio social? ¿Porque te provee cierta gloria, cierto estatus, cierto brillo humano estar cerca de ellos? ¿O porque percibes en ellos ese espíritu de obediencia universal del que hemos estado hablando? Hermano, ¿son tus amigos un estímulo para ti? ¿Eres tú un estímulo para ellos? David escribió en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de todos los que temen a tu nombre y guardan tus mandamientos. Esos son mis compañeros. Cuando voy a elegir mis amistades íntimas, ese es mi criterio. Y yo te pregunto, hermanos, ¿puedes tú decir lo mismo? ¿Ese es el criterio que tú usas al evaluar a los hombres? ¿Son tus amigos un estímulo a la obediencia para ti? ¿Están ellos echando leña a tu fuego de amor por el Señor? ¿Están ellos estimulando tu celo por Cristo? ¿Pueden ellos decir, Señor, gracias por mi amigo, por ti? ¿Crees tú que tus amigos dan gracias a Dios por ti, por el estímulo tan grande que tú eres para ellos? Hermanos, esos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y si Dios les llama grandes, nosotros tenemos que llamarle grandes también. Y finalmente, hermanos, aprendemos de este texto a apreciar en toda su belleza la gracia de Dios en Cristo. Apreciamos la gracia de Dios en Cristo. Estudiando estas cosas en esta semana, uno se pone a pensar cuán corto quedamos de lo que Dios exige. Hermanos, cuán cortos quedamos. Por eso no hemos hablado aquí de que el cristiano obedece a la perfección todos los mandamientos conocidos de la palabra de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Aquí estamos hablando de tener un espíritu o disposición a obedecer todos esos mandamientos. A no pasarlos por alto así por así. Pero eso es una lucha a muerte con la corrupción que aún mora en nosotros. Y en esa lucha a veces somos derrotados. A veces somos derrotados. Pero cuán bueno es saber que tenemos un camino abierto hacia el Calvario, donde encontramos una fuente inagotable de perdón, y que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino únicamente de la bendita gracia de Dios. Así que alabado sea Dios, que hizo descansar nuestra salvación en la obediencia perfecta de Cristo. Si no fuese por Él, estaríamos irremisiblemente perdidos. Hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar un espíritu de gratitud profunda que nos estimule cada día a una obediencia más meticulosa. Que Dios nos ayude a desarrollar un espíritu de gratitud profunda que nos estimule cada día a una obediencia más detallista y meticulosa a todos los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor y Dios, una vez más gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que hemos aprendido hoy. Sobre todo, Señor, alabado seas por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús. Oh Señor, qué bueno que Él obedeció la ley en nuestro lugar, a la perfección, y que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Pero ayúdanos, oh Señor, porque es nuestro deseo, cuando lleguemos al reino de los cielos, no solamente traspasar aquellas puertas de perla, sino también escuchar tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh Dios, pon ese peso en cada uno de los miembros que componen esta iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.